5, 4, 3, 2, 1. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, operacional, Movimiento Armado 1994 a 2000, Movimiento Político actual, liderado por Subcomandante Marcos. Objetivo: la creación de una nueva relación social creando una democracia directa anticapitalista. Regiones activas: Chiapas, México. Ideología: socialismo libertario, marxismo, autónomo, indigenismo, socialismo autogestionario. Estatus: inactivo. Notas: según fuentes oficiales, está compuesto por algo más de 40.000 miembros, llamados bases de apoyo zapatista. Consecuencias del levantamiento armado: hubo una cantidad indeterminada de desplazados de la zona en conflicto que huían tanto de los efectivos gubernamentales, de los paramilitares o de los zapatistas. En Chiapas fueron expulsados por lo menos 64 ciudadanos extranjeros, provenientes de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, en aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana, por ejercer actividades para las que no se había autorizado su entrada en México. Así, el vocero en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, Óscar López Velarde, comentó que la expulsión de los extranjeros fue porque pretendieron ejercer acción de autoridad, pasando por encima de las leyes mexicanas. El costo económico es difícil de cuantificar. El gobierno federal destinó 28.000 millones de pesos mexicanos para apoyar a los gobiernos de los municipios ubicados en la zona del conflicto. Acusaciones del EZLN. A los ataques militares del EZLN se acudieron una serie de respuestas por parte de efectivos militares gubernamentales y de civiles armados y agrupados en fuerzas de autodefensa paramilitares, con diverso grado de apoyo por parte de efectivos gubernamentales. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Introducción. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, ¿la toma del poder? No, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Y en la Declaración de la Selva Lacandona se estableció: lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. ¿Qué es el EZLN? Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar, cuyo mando tiene por nombre Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, derivado de su composición mayoritariamente indígena. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, al tomar varias cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Principios básicos. Sus acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos: la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política, el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Etapas históricas. Según documentos zapatistas, la historia del EZLN tuvo 6 etapas. La primera fue la de selección de los insurgentes, 5 hombres y una mujer, que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían La Pesadilla. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano, de instalación de nuevos campamentos como El Fogón, Reclutas, Baby Dog, de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona.
A la quinta etapa, el mismo EZLN la llama de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de Los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización, respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano y, luego del sí mayoritario. El EZLN consideraba que el sexenio salinista tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades. Más aún, para 1994, el gobierno de Salinas de Gortari llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio, y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. Desarrollo. El 1 de enero de 1994 se da el primer alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas. Las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huistán y Chanal son tomadas por los indígenas rebeldes. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, hace pública la declaración de la Selva Lacandona, con la que declaran la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y anuncian su lucha por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. El día 24 de ese mes propone el EZLN una agenda de 4 puntos para negociación, demandas económicas, sociales, políticas y el cese de la hostilidad, y el 21 de febrero se inician las conversaciones de catedral entre el EZLN y el gobierno federal. El EZLN presenta sus demandas sociales, económicas y políticas a nivel nacional, estatal y las específicas en relación a los indígenas y campesinos. Deciden mantener el cese al fuego, no reiniciar hostilidades y abrir un diálogo con la sociedad civil. Lanzan la segunda declaración de la Selva Lacandona. En esta, el EZLN llama a los distintos sectores de la sociedad a lograr un tránsito pacífico a la democracia y convoca a la realización de la Convención Nacional Democrática. El 5 de agosto inicia en San Cristóbal la Convención Nacional Democrática, CND, convocada por el EZLN, y concluye en el primer Aguascalientes construido por los zapatistas en Guadalupe Tepeyac. El candidato a gobernador de la sociedad civil chiapaneca, registrado por el PRD, Amado Avendaño, es víctima de un atentado que casi le cuesta la vida. En medio de protestas y denuncias de fraude, el candidato oficial a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, se proclama ganador. El 1 de diciembre toma posesión Ernesto Zedillo como presidente de México. El subcomandante Marcos y EZLN le dan la bienvenida. Bienvenido a la pesadilla. Y reconoce a Amado Avendaño como gobernador de Chiapas y considera que la imposición de Robledo por medio de unas elecciones fraudulentas formaliza la ruptura del cese de fuego por parte del gobierno federal. El 1 de enero de 1995, el EZLN lanza la tercera declaración de la Selva Lacandona, en la que propone a la sociedad la formación de un movimiento para la liberación nacional. El presidente Zedillo calumnia al EZLN y a los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, e incluso son expulsados algunos de los religiosos. A nivel internacional, el EZLN anuncia su voluntad de realizar una reunión intercontinental con todos aquellos que luchan por la humanidad y contra el neoliberalismo, y se hace la reunión COCOPA EZLN en la realidad. Discuten la realización del foro especial que plantea el EZLN y se reanudan las pláticas de paz en San Andrés. Fijan las reglas para la instalación y funcionamiento de las mesas de trabajo. El EZLN anuncia que, de acuerdo al procedimiento pactado, invitará a más de 100 asesores, dirigentes indígenas, antropólogos e historiadores a participar con ellos en el diálogo. El 1 de enero de 1996, en la conmemoración del alzamiento, el EZLN lanza la cuarta declaración de la Selva Lacandona. En ella plantea su decisión de ayudar a construir una fuerza política de nuevo tipo, no partidaria,
que no luche por el poder, independiente y autónoma, civil y pacífica, basada en el EZLN. Por lo tanto, se abre un proceso de transformación del EZLN de una organización armada a una civil, siempre y cuando se avance en una paz con justicia y dignidad que satisfaga la sed de justicia de las comunidades indígenas. El EZNL se reúne con la COCOPA en la realidad y rechaza la propuesta gubernamental, señalando que no regresará a la mesa de negociaciones hasta que los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena afirmados en febrero del 96 sean implementados. El subcomandante Marco hace un llamado especial a COCOPA para que definan frente al gobierno su propuesta original. Espera el pronunciamiento oficial de la COCOPA ante la nueva situación. La presencia militar y policíaca y la representación en contra de la comunidad indígena de Chiapas se incrementa. Mientras se desarrollan las campañas electorales en todo el país y el gobierno federal guarda todo silencio sobre el conflicto, la militarización de las comunidades indígenas se incrementa en Chiapas y en otros territorios de la República. En Chiapas, en la zona norte y los Altos, los grupos paramilitares ejercen la violencia contra los pueblos indígenas. Asesinatos, expulsiones, quema de poblados y consecuencias en cada vez mayor número de desplazados. Situación actual. La población indígena vive en condiciones precarias, en viviendas pequeñas, en zonas alejadas y marginales. El 90% de la población indígena es analfabeta. La COCOPA y el EZNL proponen al gobierno aceptar la Ley de Derechos y Cultura Indígena, cuyo punto más controvertido es la autonomía de los pueblos indígenas. El EZNL ha tomado conocimientos de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión. La reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión no responde en absoluto a las demandas del pueblo indio de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN, ni en la sociedad civil nacional e internacional, que se movilizó en fechas recientes. La reforma no ha sido implementada en ejercicios de los derechos indígenas. El EZLN no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal hasta que sea reconocido continuamente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la llamada iniciativa de la ley de COCOPA.